te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. Te alabamos, salida de Dios. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Celebremos nuestra Eucaristía en esta hora para dar gracias a Dios por esta fiesta que hemos celebrado en honor a nuestro santo patrón, San Francisco de Asís. Démosle gracias por su intercesión. Démosle gracias a Dios que siempre ha visto, amparado, bajo su protección, bajo su intercesión, a toda esta comunidad, a sus familias, a sus niños, a sus jóvenes, pero sobre todo a la gente más humilde. Démosle gracias a Dios por todas las personas que han colaborado para esta fiesta, por todos ustedes que han ayudado con sus cooperaciones, los colectores que nos han ayudado poniendo su tiempo, por las personas que nos ayudan en la organización de la fiesta. Demos gracias a Dios por un año más que nos ha concedido y que estamos aquí celebrando esta Eucaristía. Por todos ustedes quiero celebrarla, por sus necesidades tanto espirituales como materiales, por el eterno descanso de Isabel Juan Vega, Cirilo Torres Flores, por Genaro Solís Barreto, por Josefina Ramírez Barrera y Benjamín Solís Ramírez. Pidámosle a Dios perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Todos. Señor, ten piedad de nosotros.
De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Oremos. Dios nuestro, que otorgaste a San Francisco de Asís la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la pobreza, concédenos caminar tras sus huellas para que podamos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con alegre caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí.
Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos has sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De qué vives? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y adoro al Señor Dios del cielo y de la tierra. Hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de inocentes, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Todos vamos a responder al Salmo. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió.
Entonces pensé, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió. Cuando se me acababan las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. De pie. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Reconstruye mi iglesia. Escuchaba en su interior aquella voz, Francisco de Asís, cuando después de un año de encarcelamiento, después de que se enferma, durante 2 años prácticamente enfermo, se encuentra ahora con la decisión de recogerse, dedicarse un poco a la meditación, dedicarse
aislarse un poco en una profunda reflexión y surge en él el deseo, después de haber tenido contacto con los leprosos, de servir a Dios. Y surge entonces unas reglas o una regla muy sencilla para él y para todos aquellos que le estaban siguiendo. Hoy en la mañana hablábamos de 3 cosas muy importantes en esta regla de San Francisco, que seguramente todos deberíamos de considerar y poner en práctica. Primero, el cuidado o la atención, el respeto al prójimo. Antes que nada, Francisco quería que sus hermanos, que aquel grupo que se estaba iniciando, lo primero que deberían de tener en cuenta era el respeto al hermano. La segunda regla consistía en abrazar la pobreza. Esto es tenerla como una regla de vida, la pobreza, la hermana pobreza, como le va a llamar. Y tercero, ser obediente a la iglesia. Eran los tres primeros, digámoslo, argumentos que disponían, pero a partir del Evangelio. Las reglas de Francisco de Asís no están inspiradas en otra cosa que en el Evangelio. Y seguramente que Francisco conocía perfectamente bien este texto que nosotros hemos escuchado el día de hoy del buen samaritano. Y seguramente que se grabó muy bien esta última parte que escuchábamos. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió: el que tuvo compasión de él. Su regla de vida era la compasión, era la caridad, era el amor al prójimo. Esta historia del buen samaritano, en esta historia del buen samaritano vemos como en un espejo a Francisco de Asís iniciando su vida. Y no son las palabras las que puedan alentar o las que puedan traducirse en caridad, no en muchas o buenas recomendaciones. La caridad y la caridad que practicó Francisco y la caridad que debemos practicar todos los cristianos y todos los hombres de buena voluntad debe de ser una caridad concreta. Debe de ser una caridad constante, inteligente. La caridad muchas veces escuchamos que no tenemos que andar pensando en la gente que vive lejos de nosotros, cuando tenemos a mucha gente muy cerca de cada uno. Y es cierto, hay mucha gente cerca de nosotros a quien podemos y debemos ayudar. Pero también, mis queridos hermanos, el buen corazón del hombre debe acercarnos a aquel que está lejos. El corazón del hombre debe hacerse cercano al que está físicamente lejos. Y entonces también debemos pensar en aquel que está lejos, no solo en el que está cerca, sino también en aquel que no conocemos. Por eso decíamos, la caridad debe de ser algo inteligente, algo concreto, pero debe de ser algo constante. La caridad debe de ser universal. No solamente, a veces me da la impresión de que a veces lo hacemos como con aquel que me cae bien, ¿no? O con aquel que veo que si viéramos a 10 personas, por decir una cantidad, pidiéndonos una ayuda,
¿A la novena le daríamos la misma caridad que al primero? ¿Tomaríamos la misma actitud de darle o ayudar a aquella persona que se nos acerca después de que se han acercado otros 5 o 6? ¿Será la misma actitud? Esta posibilidad de hacer el bien no es algo fácil, mis queridos hermanos. O sea, no deben entenderse como algo fácil, como simplemente desprenderte de algo y ya. Hay acciones que son bastante difíciles. En esos casos debemos tener siempre en nosotros presente esa dimensión de la caridad, ese deseo de beneficiar siempre a alguien. Por eso el Papa San Juan Pablo II decía una expresión, él tenía una expresión: fantasía de la caridad, decía él en su momento. Hay una cercanía que debemos alcanzar con el corazón. Decía San Pablo: me debo a todos, no solamente a unos cuantos, me debo a todos. Todo hombre es mi hermano. También podíamos adoptar esta otra expresión. Si nosotros queremos conocer y queremos ser fervientes seguidores, en este caso de nuestro santo patrón, que sería lo menos que podíamos hacer cada uno, debemos ir conociendo esa vida, en este caso de San Francisco de Asís. ¿Qué me dice a mí la vida de San Francisco? ¿Qué me dice a mí esa historia extraordinaria de un muchachito que a los 16 años empieza a ver el mundo, empieza a conocer lo terrible del mundo, empieza a darse cuenta que hay violencia entre los hombres, que hay odio entre los hombres, que se enfrascan en guerras? A esa edad, Francisco ya experimenta el odio que existe entre los hermanos, entre hombres, entre seres humanos. Cuando escucha aquella voz en su interior de aquel crucifijo en ese templo de San Damián, seguramente, quiero decir, lo que Dios le pide es esto: reconstruye mi iglesia. Y reconstruir la iglesia no era levantar las paredes, los muros aquellos derruidos, sino convierte el corazón de mis hermanos. Convierte el corazón. Aquel hombre del Evangelio que había sido asaltado, le han dejado medio muerto, ha pasado uno, ha pasado otro, lo ven, le dan la media vuelta y se marchan. De quien esperábamos que hubiera una respuesta, es del que se aleja inmediatamente. Pero vemos a uno que era enemigo incluso de los mismos judíos, un samaritano, que es el que se detiene, se baja de su cabalgadura, le cura, le lleva en su cabalgadura con el mesonero y le pide que le cure. Haz todo lo que tengas que hacer por él, a mi regreso te pago lo que sea necesario o lo que tenga que pagar. ¿Cuál de los tres se convirtió en prójimo? Pues seguramente que aquel que se bajó del caballo, ¿no? Seguramente que aquel que le atendió. Haz lo mismo, escuchamos en el Evangelio. Haz lo mismo entonces. La caridad, ya lo decíamos el día de ayer también, la caridad es aprender a escuchar y es aprender a tener paciencia y es aprender a dialogar y es aprender a ser condescendiente con el que está frente a nosotros. La caridad también muchas veces es quedarnos un poco callados.
a veces es necesario quedarnos un poco callados. Somos así de mecha corta, como se dice vulgarmente, ¿no? Cualquier cosa que nos dicen y nos encendemos, nos prendemos inmediatamente. ¿Queremos tener caridad? ¿Queremos practicar la caridad de Cristo? La caridad que Francisco de Asís practicó a lo largo de toda su vida. El amor, lo comentábamos el día de ayer, el amor debe de ser el centro, el eje de toda la vida de todo ser humano, creyente y no creyente. No solamente es una cuestión de religión, una cuestión de creencias, es una cuestión de principios humanos. La caridad misma no es cuestión religiosa, no es cuestión solamente de aquel que conoce a Dios, debería de ser la condición de un ser humano. El aprender a tener caridad con los demás, una cuestión de humanidad. Y a veces se nos olvida eso hasta con la gente que tenemos cerca de nosotros. Ya no actuamos no solo por ser familias o por ser cristianos, a veces se nos olvida el ser humanos. Aprendamos esto, mis queridos hermanos, de la vida de Francisco de Asís. Si algo caracterizó a este hombre, si algo caracterizó la vida de este santo, fue eso, su condición de ser humano. Y por supuesto, esa entrega y esa constante comunión que vivió con Cristo. Toda su vida, esa vida de pobreza, de servicio, de caridad, fue inspirada en el Evangelio. No fue inspirada en alguna lecturilla por ahí, ni siquiera fue inspirada en la vida, ni siquiera del Papa Inocencio III en ese momento. Fue inspirada en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Pero no con esa actitud fanática como que la que muchas veces nosotros tomamos la Sagrada Escritura. Hay tanta gente que es tan radical, ¿no? Que se nos olvida ser cristianos. Amemos a Dios, vivamos en Dios, practiquemos la fe en Cristo, inspirados en Él. Y a ejemplo de San Francisco de Asís, sirvamos al prójimo, sirvamos al que está próximo, al que está cerca de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Cantemos todos, te presentamos el vino y el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que al presentarte nuestros dones, preparemos dignamente a celebrar el misterio de la cruz, al que San Francisco tan ardientemente se unió. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos su providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dado de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a estos hijos tuyos, Isabel, Cirilo, Genaro, Josefina, Benjamín, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense un saludo de paz.
Este es Cristo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Acérquese quien vaya a comulgar, los demás se pueden sentar.
Oremos. Por estos santos sacramentos que hemos recibido, concédenos, Señor, que imitando la caridad y el celo apostólico de San Francisco, experimentemos la eficacia de tu amor y procuremos sin descanso la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Nos podemos ir en paz. Nuestra misa ha terminado. Dale, Señor, el eterno descanso. Descansen en paz. Que las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Brindémosle un fuerte aplauso a San Francisco en acción de gracias por todo lo que recibimos a lo largo de la vida, especialmente de este año de pandemia. Vamos a pedir mucho para que podamos estar bien y podamos estar para el próximo año. Muchas felicidades a todos.